Ahora bien, como estamos mencionando que se acumula carga eléctrica en un capacitor, pues también podríamos hablar de que se está acumulando energía en ese capacitor. Como ya vimos en clases anteriores, el voltaje representa la energía por unidad de carga transportada. Con base en eso, podríamos confundirnos y pensar que la energía U acumulada en un capacitor, al adquirir un voltaje y una carga Q, sería igual a esta fórmula o la podríamos obtener con esta ecuación. La energía acumulada es igual a la carga por el voltaje. Sin embargo, eso no es verdad, eso es un error. Esa fórmula no es correcta. ¿Pero por qué? Porque mientras se va cargando, el capacitor inicia de un punto cero, de un voltaje nulo, el capacitor estaba descargado hasta adquirir el voltaje de la pila, es decir, hasta que llega a su carga final. En ese lapso, el voltaje del capacitor no es constante. Comparémoslo con la presión al ir inflando la llanta. La presión de la rueda va aumentando mientras se infla. Al principio es fácil meter aire, hay que hacer poco trabajo porque la llanta está desinflada. Pero poco a poco se va haciendo más trabajo, se necesita más energía por la alta presión que ya hay en el interior. Y esto lo vamos a representar en el siguiente gráfico. Aquí les presento la relación entre el voltaje y la carga. Observen que se incrementa la carga y también se incrementa el voltaje. Esto es mientras se va cargando el capacitor. Y este triángulo azul representa la energía que entró a ese capacitor. Y aplicando la fórmula para el triángulo tenemos que la energía acumulada U va a ser igual a un medio de la base por la altura. Es decir, la mitad de la carga por el voltaje. O sea, un medio de la carga final por el voltaje final. Y esta sí es la expresión correcta, la fórmula correcta y no la que vimos en la diapositiva pasada. A partir de esa ecuación puedo obtener otras dos más. La energía es igual a un medio de la carga por el voltaje. Ahora bien, si yo sé que la carga es igual a la capacidad por el voltaje, en lugar de poner Q aquí, pongo su equivalencia, obtendré esto. La energía es igual a un medio por la capacidad por el cuadrado del voltaje. O, en lugar de poner el voltaje, pongo su equivalencia, porque sé que el voltaje es igual a la carga entre Coulomb. En lugar de poner el voltaje, pongo su equivalencia, o sea, la carga entre la capacidad, tendré que la energía va a ser igual a un medio de la carga al cuadrado entre la capacidad. Tengo tres fórmulas entonces para calcular la energía. ¿Cuál voy a utilizar? Va a depender de mi ejercicio, va a depender de los datos que en él me den. Resolvamos los ejercicios aplicando lo que hemos visto de capacidad eléctrica. Número 1. Un condensador que tiene una capacitancia de 4 microfaradios está conectado a una batería de 60 volts. ¿Qué carga hay en él? Como lo hemos hecho antes, primero escribimos los datos. Y recordar que los datos los extraigo de aquí. La capacitancia o capacidad es de 4 microfaradios. Recuerden que micra es la millonésima parte de algo, entonces microfaradios es 10 a la menos 6. Es 4 por 10 a la menos 6 faradios. Estas dos cantidades es lo mismo. El voltaje 60 volts. Quiero conocer la carga, qué carga hay en él. La fórmula que voy a utilizar es esta. La carga es igual a multiplicar la capacitancia o la capacidad eléctrica por el voltaje. Sustituyendo, la carga va a ser igual a la capacitancia, que es de 4 por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje, que es de 60 volts. Multiplicamos esto y obtenemos un valor de 240 microcoulomb, porque recuerden que farad por volt es igual a coulomb. Lo vimos en un ejercicio previo. Esto responde a la pregunta que hacen en el enunciado. ¿Qué carga hay en él? Hay una carga de 240 microcoulombs. Ejercicio número 2. Si a un condensador con capacidad eléctrica de 4956 por 10 a la menos 10 farad
Se le aplica una diferencia de potencial de 100 volts, calcular la carga que tiene cada lámina y la energía almacenada. Extraemos los datos del enunciado y quedan así. La capacidad eléctrica 4956 por 10 a la menos 10 farad y el voltaje 1000 volts. Me piden calcular la carga que tiene cada lámina y la energía que va a almacenar. Empezamos con el inciso A, quiero calcular la carga. Para ello voy a utilizar la misma fórmula que en el ejercicio anterior. La carga es igual a la capacidad por el voltaje, o sea, 4956 por 10 a la menos 10 farad por 1000 volts, de lo que obtenemos que la carga es de 4956 por 10 a la menos 7 coulomb. Recordar que farad por volt son coulomb, o coulomb también se le pronuncia así, aunque suena medio extraño. Bueno, no tanto. En el inciso B me piden calcular la energía almacenada. Para ello voy a utilizar una de las tres fórmulas que me dieron 2 diapositivas atrás. Y por los datos, porque tengo capacidad y tengo voltaje, voy a utilizar esta. Entonces la energía es igual a 1/2 de la capacidad o capacitancia por el cuadrado del voltaje. O sea, lo mismo que aquí, pero la diferencia es que aquí será al cuadrado. Sustituyendo tendremos que la energía es igual a 1/2 de lo que resulte de esto. Primero elevamos 1000 al cuadrado, lo que obtengamos se multiplica por 4956 por 10 a la menos 10 y el resultado de eso lo divido entre 2, obteniendo un valor de 2748 por 10 a la menos 4 joules. Farad por voltios son joules, también lo comentamos en la explicación. Esa es la energía almacenada en ese condensador. Terminamos este tema y vamos al de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas a través de un cable metálico o de cualquier otro conductor eléctrico. La intensidad de la corriente eléctrica, es decir, cuánta carga eléctrica se desplaza, se define como la cantidad de cargas Q que circulan en cierto tiempo T en un conductor. Matemáticamente lo representamos así. La intensidad es igual a Q, la carga, que se mide en coulomb, entre la variación del tiempo, entre el tiempo que pasa, que transcurre, que se mide en segundos. De esto obtenemos ampere, ampere. Un ampere entonces es un coulomb por segundo. Y se va a representar con una A mayúscula porque debe su nombre a un personaje. Ya les había dicho que cuando una unidad lleva el nombre de un personaje, se representa con mayúsculas. Ahora bien, esta unidad del ampere es muy grande. Normalmente se van a utilizar submúltiplos, unidades más pequeñas. Por ejemplo, el miliampere. Mi maestro de física me decía que un ampere es como la costera. Voy a repetir el chiste, muy tonto, pero bueno, me gusta. ¿Por qué como la costera? Porque un ampere es un coulomb por segundo, y en la costera también pasa un coulomb cada segundo. Sí, lo sé, disculpen, es por el encierro. Para que haya corriente eléctrica son necesarias tres cosas. La primera, las cargas que se puedan mover. Estas pueden ser electrones o cualquier especie con carga, por ejemplo, los iones. Y estos iones pueden ser positivos o negativos. Se necesita también una sustancia por donde se pueda mover, sustancias conductoras. Y estas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Y quien genere la carga. Necesitamos generadores. Dispositivos que, manteniendo el desequilibrio de cargas, es decir, que haya uno con mayor energía potencial que el otro, y aportando la energía necesaria, consigue el movimiento de dichas cargas. Y si falta alguno de estos elementos, no hay corriente eléctrica. Voy a comparar a las cargas eléctricas con un auto. Entonces son los que se pueden mover. Ese auto va a necesitar sustancias conductoras, es decir, va a necesitar por donde se pueda mover, una carretera, un camino, etc. Y además va a necesitar algo que le haga que se pueda mover, algo así como la gasolina, digamos. Si falta alguno de estos tres elementos, pues no hay corriente. Si falta el auto, pues no se puede mover, aunque haya estos dos. Si falta la carretera o el camino, tampoco se podrá mover el auto.
Y si falta gasolina, igual. Entonces son necesarias estas tres cosas. Es una comparación. Y aquí lo están comparando con este sistema. El agua sería la carga, necesita un conductor, necesita un conducto por donde se pueda desplazar y necesita algo que le permita desplazarse, que genere ese movimiento. Y en este caso es el desnivel. Si los pongo al mismo nivel, aunque estén conectados por la manguera, no va a haber desplazamiento de agua. Y la fórmula, para que no se nos olvide, la intensidad es igual a Q entre T. La intensidad se mide en amperes, es la corriente eléctrica. La carga, que es el coulomb, se mide en coulomb. Y el tiempo, que se mide en segundos. La corriente eléctrica puede ser de dos tipos. Corriente continua es el resultado del flujo de electrones, o sea, de la carga negativa, por un conductor. Normalmente es un alambre de cobre, aunque puede ser de cualquier otro metal. La corriente continua se va a medir en amperios, como ya lo comentamos, o amperes. Se representa con la letra A mayúscula, también ya lo dijimos. Y normalmente en los circuitos electrónicos se van a utilizar submúltiplos. El miliamperio, que es la milésima parte de un amperio, o micraamperios, que también ya hemos utilizado este prefijo micra o micro. Esta corriente continua se caracteriza porque no tiene bajadas ni subidas, sino que siempre es continua, de ahí el nombre, hasta que se termina, hasta que se acaba, hasta que se desplaza la totalidad de electrones. Por eso las pilas se descargan. Es en ellas donde encontramos la corriente continua. Se representa CC. Y aquí les voy a escribir las equivalencias entre los microamperios y los amperios, y los microamperios y los amperios. Un miliamperio equivale a 0.001 amperios. Un microamperio equivale a 0.000001 amperes o amperios. Por eso a este lo escribimos como 10 a la menos 3, 1, 2, 3. Y a este como 10 a la menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente esquema se explica qué es lo que pasa con la corriente continua. Aquí está, véanlo. En un circuito de corriente continua, la corriente fluye en una sola dirección. Así como lo ven aquí. Por eso la pila, por eso el acumulador se terminan después de cierto tiempo. Tienen un periodo de vida, un tiempo de funcionamiento. Y para la corriente alterna, este es un tipo de corriente que cambia en el tiempo. Es decir, no siempre se desplaza igual. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. Por ejemplo, la que se obtiene en un tomacorrientes, en el contacto, en el enchufe de su casa. Aquí lo vemos representado. Vean que, a diferencia de la corriente continua, aquí tiene movimientos, tiene desplazamientos sobre el equilibrio, formando movimiento de tipo ondulatorio. Estas bajadas y subidas le permiten un mejor desplazamiento y conservación de la electricidad. Por eso es que se utiliza en los hogares. Algo así como esto. Vean, se va desplazando el electrón y así va su movimiento. Esos son los electrones que se van desplazando ahí. Tienen un momento de subida, es decir, se mueven en una dirección y de repente en otra. Y en este esquema está mejor detallado. Tenemos el generador de la corriente alterna, el conductor, y los electrones se desplazan primero en una dirección y después en otra. Y estos electrones se van a mover dentro del polo negativo al positivo. La característica, lo dijimos ya, es que en la corriente alterna cambia el sentido varias veces por segundo. Y como también ya mencioné, es la corriente que utilizamos en casa.